Bienvenidos a un nuevo podcast, me parece que es el número 29. Vamos a seguir hablando de Saint Seiya, sobre todo del Next Dimension, que se aproxima a su gran final. Iba a dejar este podcast para el gran final, pero sin embargo creo que tengo ganas de opinar de lo que hemos visto. El anterior podcast me había quedado, me parece, en el capítulo 111 y ya avanzaron varios capítulos. ¿Qué pudimos ver después del último podcast en el que hablé? Bueno, prácticamente algo muy predecible que sí se cumplió, que yo dije que Asclepios iba a ser pues separado del cuerpo de Odiseos o Odiseos iba a ser exorcizados por la flecha de la diosa. Entonces, esto se cumplió. Algo interesante es que Asclepio quería matar a Atena y las armaduras doradas hacen una especie de barrera, una nueva técnica si lo queremos ver. Y Asclepio, mostrando un gran poder, el gran poder que tiene, rompe esa barrera, sin embargo la rompe con un poco más de facilidad. Lo que se entiende es porque no estaba la armadura de Sagitario, que estaba con Tenma y Sasha, y entonces Tenma aventó la flecha de la diosa, y fue así como esta flecha, con gran poder, pudo exorcizar el cuerpo de Odiseos, y se separa Asclepio, y prácticamente aquí vimos un refrito, vemos un recuerdo de lo que pasó en la saga de las 12 casas, donde Saga de Géminis también es exorcizado por Nike en este caso, y le sale el demonio, en este caso ya conocemos que es Lemur. Podríamos decir que fue un refrito, no podemos decir otra cosa, tal vez fue un guiño, fue para recordar la época clásica, aquellos años donde vimos esa escena. No me desagrada del todo, pero me deja también con tanto recuerdo, tanta remembranza en momentos importantes, sí puede llegar a ser cansado, puede ser que se desapegue lo realmente interesante o se deje de desarrollar lo realmente interesante por hacer esos guiños en el pasado. Eso puede estar pasando. Bueno, en este caso ya Asclepio se separa del cuerpo de Odiseos y se va nuevamente al Tártaro. Y aparentemente pues él nunca se va a dar por vencido, lo veremos posteriormente en los siguientes capítulos. Luego, por arte de magia, casi por el poder del guión, podemos ver que Alon se despierta, agarra la espada de Hades y va hasta donde va Tenma, quiere matar a Sasha, en este caso que es la Atena del pasado. ¿Y qué creen? Pues se interpone Tenma y Tenma pues recibe la espada de Hades prácticamente como lo hizo Seiya de Pegaso. Por otra parte vemos a Seiya que le empieza a aparecer físicamente, aparentemente, la espada de Hades en la época de 1990 en el futuro, y Touma, Shaina y Marin tratan de quitarle la espada, pero es realmente difícil. Son impactados por rayos al intentar quitar la espada, entonces es complejo. Por otra parte, podemos ver que Odiseos dice que tiene que matar a Atena porque si no la mata, todo se va a destruir porque Atena está alterando el espacio-tiempo por ir al pasado y todo el universo va a ser destruido por esta paradoja. Entonces, Odiseos tiene que matar a Atena, pero antes de eso, bueno, Atena saca la daga con la que, bueno, Odiseo saca la daga con la que Saga mató o intentó matar a Atena en la saga de Hades, y en teoría debe de matarla para que no destruya todo el universo, y Atena dice que lo entiende, pero precisamente lo que veo es que Atena es quien se degolla o se hiere a sí misma con la daga. eh, Se me olvida el nombre de la daga, pero se hiere ella misma con esta daga, mata dioses. Me parece que es la daga de Crisor, si no mal recuerdo. Tendríamos que recordarlo un poquito más. Pero bueno, no pasa nada. Es la daga que usó Saga o que iba a usar Saga en la saga de Hades. Y nuevamente vemos esa escena prácticamente repetida de la saga de Hades, en esta ocasión con Odiseos tomando la daga matadioses. Y pues aquí también nos deja mucho que desear. Nos deja mucha insatisfacción porque, vuelvo a repetir,
parecería que no encontramos los momentos épicos, los momentos del clímax en esta historia, sino que más bien estamos viendo guiños en el pasado que, pues más que enfocarnos en la historia que se está contando, nos deja un poco frustrados porque sentimos que está generando mucho refrito, en este caso Masami Kurumada, y como que deja ese grado de insatisfacción. Aunque en cierta forma, por una parte, pequeña parte, nos agrada revivir todos esos momentos que vimos en su momento, pero sí le quitan cierta intensidad, a mi parecer, tanto guiño, tanta similitud con el pasado. Prácticamente en algunos momentos nos cuenta el mismo pedazo, pero con otros, pues, personajes u otros momentos. Entonces, sí puede llegar a ser cansado para varios fans de la saga, y entonces sí entendería que deje insatisfacción en muchos, 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 y no le encontremos sentido a tanto guiño y esto que está pasando. Pues podemos decir que Atenas es la que se degolla, está a punto de morir, pero Odiseos reacciona y le da primeros auxilios también porque ve que aparece el reloj de arena que está midiendo el tiempo, me parece, en el que debe estar Atena en ese tiempo, en el pasado, y del reloj salen unas especies de cadenas de flores, también en la espada que le está saliendo a Seiya, salen unas cadenas de flores, y también en la espada que tiene Alon, atravesada perdón, en la espada que tiene atravesada Tenma por Alon, también llegan unas cadenas de flores fortuitamente. Entonces, estas cadenas de flores parece que es un agujero de gusano para que puedan ir de una época a otra, del pasado al futuro. Es lo que se puede entender. Entonces, es algo curioso, no está mal, me parece agradable porque, pues, los que conocen de agujeros de gusano, es una teoría muy, muy, muy interesante. Entonces, si lo trato de asemejar a este tipo de teoría de agujero de gusano, la parte de la cadena de flores, pues está interesante, aunque ya lo he visto en otros animes, en otros mangas, entonces tampoco es como que sea algo súper innovador. Sin embargo, sí es algo que le aporta a la historia, tal vez no desarrolló mucho o todavía lo vamos a ver en los siguientes capítulos que explique qué pasa, qué son esas cadenas de flores. Por lo que podemos ver hasta este último capítulo, el 116, que es Señal de Flores, me parece que así lo titularon algunos. Este podemos ver que realmente la clave eran las flores, porque finalmente desaparece la espada de Hades del cuerpo de Seiya y llega como una tercera cadena de flores, es lo que entiendo, en la espada que está atravesando a Tenma, y con eso tengo entendido que podríamos resolver un poco el misterio de esta situación. ¿Por qué Atena arriesgó tanto al grado de poner en riesgo todo el universo? Según yo lo veo, salvo lo que se explica en el final, las cadenas de flores eran las únicas que podían retirar la maldición de Hades. Pero no es que solamente se pudiesen retirar, con la cadena de flores. Según veo, se necesitaban 4 cadenas de flores. En este caso, era las de Sasha, la de Alon y la de Tenma. Y como se requería un poder tan grande, se requería algo así como otra cadena de flores, y por eso es que Atena del futuro fue al pasado para juntar ese poder, aunando su cadena de flores con la de Tenma, con la de Sasha y la de Alon. Y solo así se podía pues prácticamente retirar la maldición de Hades y desaparecer esa espada que estaba pues maldiciendo a Sella de Pegaso. Es lo que entiendo. Tal vez se explique algo más adelante en los 2 capítulos que quedan. Me parece que quedan nada más 2. Y entonces, pues así es por el motivo por el que tal vez fue Saori al pasado y sabía que esas mismas cadenas de flores iban a ser un portal, un agujero de gusano hacia el futuro. Y esa fue su jugada maestra de Atena, por lo que podemos entender. Y ya
¿Qué me pareció esto? Me deja insatisfecho como fan. Sí creo que es exagerado 20 años para lo que vimos. El personaje de Odiseos y Asclepios no le vi como mucho sentido. Y no es que no tenga sentido con respecto a la historia, pero sí me parece un guionazo muy notorio para vender figuritas. No estuvo mal, el personaje en cierta forma sí nos generó una expectativa, pero al final, pues fue como un personaje de Caballero de Plata, desapareció muy fácilmente. Su final y desarrollo final fue muy X, muy sin chiste, tal vez apresurado. No sé si al maestro Kurumada ya lo estaban presionando con el final o él mismo ya quería terminar este proyecto. Se ve muy arrebatado a mi parecer. No encontramos como el clímax fuerte de la historia. Ciertamente hay puntos interesantes, pues sí, interesantes como la barrera de oro que hicieron las armaduras doradas, en su momento cuando despertó a Asclepios, cuando se contó la historia de Odiseos, la pelea de Shaka y Shihima, la pelea de Kaiser. Hubo momentos interesantes, pero sin embargo seguimos pensando, para 20 años, esto fue lo que esperamos, esto era realmente el final, era lo que nos generó tanta expectación. Creo que no cubre esa expectación que generó el Next Dimension, sobre todo en algunos años. Creo que hace como 3 años me parece que fue la mejor parte, el mejor lapso de Next Dimension. Creo que cuando Odysseus pues va recorriendo a las 12 casas y se enfrenta con algunos caballeros dorados de la época anterior, llegan a haber momentos muy interesantes que nos dejan con mucha expectación. Sin embargo, pues creo que al final todo como que empieza a ser como con guionazo, muy apresurado. No encuentro realmente una historia que me quede clara de la importancia de que Atena fuera el pasado o que fuese bien desarrollada, que me haga un impacto de wow, oh, increíble, qué jugada maestra. Realmente me parece muy básica. No quiero decir que totalmente básica, pero sí algo básica. Y no me genera el final aún una emoción como me generó el Next Dimension como de hace 3 años, porque los últimos 2 años no me generó nada. Realmente incluso me decepcionaron los últimos 2 años. Más o menos, este capítulo me parece que fue el mejor. Sin embargo, si contamos los últimos 3 años, han sido para mí episodios muy bajos en nivel de expectación. Yo entiendo que el maestro Kurumada es su obra y él dirá lo que se hace y así será. Sin embargo, también si analizamos la obra como espectador y lo que tal vez queríamos y seguimos esperando de esta obra que despunte a algo ya más importante, a una evolución, no seguimos como en ese círculo y es lo que más podríamos criticar y creo que es donde se genera la frustración, que pareciera que Saint Seiya no avanza, sobre todo en la parte de Masami Kurumada, en la parte canónica, tal vez en los Canvas y en episodio G sí hemos visto una evolución, pero por parte del maestro Kurumada, que es lo que nos importa, no, nunca vemos esa evolución y al contrario seguimos viendo que va como en un círculo vicioso con puro flashback, con puro recuerdo de el manga clásico y lo he dicho en otros videos, no tanto es lo que podría decepcionarnos o quedarnos a deber el Next Dimension, sino que nos baja la pila un poquito, nos deja con muy pocas expectativas de lo que va a pasar en la siguiente saga, que me imagino que si habrá la saga del cielo. Diremos cuánto tiempo se va a tardar el maestro Kurumada para hacer flashbacks nuevamente, historias casi repetitivas, poco desarrolladas. Sí hubo un desarrollo en Next Dimension, sí es queda claro, pero realmente no es como que haya un súper desarrollo, no hay como momentos realmente súper altos si nos ponemos ya muy críticos a compararlos con otros mangas
no encuentro momentos muy altos. Incluso en el manga clásico, pues ese manga, esos últimos momentos en la batalla contra Poseidón son sublimes. Esos últimos momentos en la saga de las 12 casas son sublimes. Y en el anime también esos momentos, esos últimos momentos en Asgard son sublimes. Aquí fue muy escaso, queda muy bajo, creo que sí queda muy bajo, queda muy enredado, parece que todo termina muy rápido, sin mucho chiste, parece un guionazo rápido, parece que ya el maestro ya no sabía qué más contarnos, parecía que sí tenía muchas cosas que decir, pero al final de cuentas ya no las supo concretar de forma adecuada y parece que pues ya se decidió por un final aparentemente muy básico. Quedan dos capítulos. Tendría que sorprendernos bastante Masami Kurumada para que podamos reactivar esas expectativas por la serie, porque vuelvo a repetir, seguramente el fan promedio dirá 20 años maestro para que nos regalara muchos flashbacks y poca claridad y poca emotividad, realmente puntos álgidos, puntos altos, cosas que realmente quedarán en la memoria del fan de Saint Seiya, momentos épicos como nos regaló en la serie clásica. 20 años para esto nos deja con la pila muy baja, nos deja agotados tal vez incluso hasta mentalmente porque vuelvo a repetir, podemos pensar que lo que viene pues van a ser una serie de flashback, unos intercambios de meteoro de Pegaso y listo. Una flecha nueva, un arma nueva y listo. Lista la historia. Y también nos deja con la frustración de cuánto va a tardar el maestro en dado caso que se dé esa pues tan nombrada saga del cielo. ¿Cuánto tardará? ¿20 años más? Ya no nos alcanza. Principalmente no sé si al maestro Kurumada le alcance. Nosotros quién sabe si sigamos. Entonces ya queremos este final. No sé qué va a pasar. Nos deja con mucha incertidumbre. Les puedo contar que hace 3 años, no me perdía, estaba al pendiente de cuándo salía el Next Dimension en estas últimas tandas de los últimos 2 años. Créanme que ni siquiera he estado al pendiente como hace años atrás lo hacía, porque ya no me ha dejado esa cosquillita de estar al pendiente, porque creo que sé lo que va a pasar, creo que sé lo que nos va a contar y prácticamente así se ha hecho. Si ven mis podcasts, le he atinado a varias cosas porque lógicamente no le vamos a atinar a todo lo que va a escribir el maestro Kurumada, pero sí algunas cosas que podrían llegar a ser muy obvias y que no dejan para mí crecer a Saint Seiya. No vemos relativamente pues nuevos enemigos. Seguimos viendo a los espectros, tal vez con otro nombre, con otra persona que usará las Apuris, pero no vemos que crezcan en técnicas, que Seiya y dé una nueva técnica, que se vea un enemigo poderosísimo, un enemigo de verdad maligno con una hazaña, porque creo que eso también le ha faltado mucho a Saint Seiya. Si vemos otros animes, uy, cuentan con enemigos muy, muy fuertes. O en el aspecto de maldad. Por ejemplo, si vemos una serie actualmente como Demon Slayer, Musan Kibutsuji es un villanazo increíble. Si veíamos Inuyasha, estaba Naraku, uno de los villanos más complejos que yo he visto y más desarrollados. Si volteamos a ver a Massinger en su momento, el Dr. Hell, que tenía ciertos motivos que si lo analizamos hay cosas que pensarse, pero tenía muy desarrollado ese antagonismo. Si vemos Goku, podemos decir que en su momento Freezer fue uno de los villanos más complejos, pero ya también después de tanta ridiculez que pasó, lo convirtió más que nada pues en algo cómico que en un verdadero villano, pero en su momento Freezer también llegó a ser un villano bastante interesante. Y si vemos más series, pues seguiríamos así mostrando varios villanos interesantes. Por ejemplo, de Dragon Ball Super, Zamasu o Black Goku me pareció un villanazo también bastante interesante, tal vez algo que ya habíamos visto, pero sin embargo sí fue un villano pues que aportó a Dragon Ball Super. Entonces aquí ni siquiera Asclepios
me dio ese sabor. Para mí duró más alguien que tiene eyaculación precoz que lo que realmente duró Asclepio. Entonces, sí, fue como muy apresurado, vuelvo a repetir, muy poder del guión. Vamos a terminarlo ya porque ya se me acabaron las ideas o ya se me olvidó lo que iba a poner aquí o ya el tiempo no me da tiempo para desarrollar lo que quería, todas las cosas que quería. Y terminó en esto que ha sido muy criticado por los fans. Seguramente el capítulo que viene será increíblemente épico. Después de casi 20 años, nuevamente Seiya, el caballero de Pegaso, se pondrá de pie. Sin duda, aunque Next Dimension en los últimos 3 años no haya sido lo que tal vez esperábamos en cuanto a expectación, sin duda será un momento épico para el fandom de Saint Seiya. Hablaré de ese capítulo en específico y sobre todo del final, pero tenemos que hablar de cuando Seiya nuevamente se pone de pie. Hemos esperado esto muchos años, lo vimos en Tenkan en Obertura del Cielo, Tenkaigen, pero sabemos que eso no fue canónico, aunque fue importante para los fans. Bueno, al menos para mí como fan esa película es bastante importante. Fue una opción que viendo un poco Next Dimension cada vez la aprecio un poco más, siendo sincero. Pero bueno, fue un momento importante el Tenkaigen y va a ser un momento impresionante, súper épico, como quieran, así esté bien feo el capítulo, no esté bien desarrollado, tan solo ver al caballero de Pegaso será un momento épico. Ya hablaré en su momento, pero solamente te pido que recuerdes la primera vez que viste a Seiya de Pegaso en el anime. Una vez que recuerdes eso, ponte a pensar todo lo que te generó sus batallas, todos los años que han pasado y ahora que después de que recibe una maldición se vuelve a parar. Retomaré esa sensación en el siguiente podcast cuando ya salga el episodio 117, pero bueno, nos quedamos con muchas ganas de más, con muchas ganas de más desarrollo, que no hubiesen pasado tantos años, 20 años para que nos diera esto Masami Kurumada, que hubiesen pasado, no sé, 4 años, por mucho, 5 años para terminar el Next Dimension. Creo que hubiese sido algo, pues, no tan largo, no tan complejo. Tal vez pudieron quitarse muchas cosas que no le aportaron mucho a la historia en sí. Y realmente, como dije, que digamos un super desarrollo no hubo como algo que se adentrara mucho al personaje, desde cómo nacieron, si fueron abandonados, etcétera. Fue prácticamente lo mismo, solamente describirnos un poco más y conocer a los santos del pasado. Y pues no nos deja con mucha insatisfacción, siendo sincero. Te comprendo si tú estás algo insatisfecho. No es que esté del todo mal la obra, la estoy volviendo a leer porque quiero platicarte de la obra una vez que esté terminada. No es que esté del todo mal, me agradan muchas cosas. No por algo estoy aquí, no por algo leí los 116 capítulos que llevamos, pero sí siempre es lo que ha pasado con Saint Seiya después de Poseidón. Siempre nos quedamos con la cosquillita como diciendo, ¿por qué estamos dando vueltas en lo mismo? ¿Por qué no avanza esto? ¿Por qué no vemos nuevas cosas, cosas innovadoras? ¿Por qué sigue la misma fórmula? Que sí es una fórmula que nos enamoró, que nos gusta, pero al final de cuentas creemos que esta serie puede dar más. Yo creo que eso es lo principal que con lo que nos quedamos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.